Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de enseñanza bíblica. Hoy queremos sacar algunas reflexiones de el capítulo número 45 del libro del profeta Jeremías. Es un libro que estamos estudiando. Tratamos de aportarle la mayor información posible para que ustedes con el videíto allí se guíen un poquito más, con datos históricos, nombres, contexto sociocultural del pueblo y el propósito central que Dios tenía para con el pueblo de Judá. Así que con gusto los esperamos cada día dentro de nuestras posibilidades, según nuestras oportunidades y tiempo que disponemos. Vamos avanzando. Gracias al Señor estamos creciendo. Gracias a ustedes por apoyarnos, por compartir el canal, por suscribirse. Si es la primera vez que están por estos lados, mi nombre es Ezequiel. Estamos para ayudar y dar un poquito de lo que el Señor nos ha entregado en su palabra. Así que con gusto los recibimos y siéntanse como en su casa. Pónganse cómodos, agarren sus Biblias y abramos el capítulo 45 del libro de Jeremías. Vamos a orar y vamos a dar inicio al capítulo de hoy. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchísimas gracias porque nos das el privilegio, Señor, de leer tu poderosa palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de hacerlo de manera tranquila, sin ningún tipo de obstrucción ni molestia. Y también, Señor, hay mucha gente que estará sufriendo en estos momentos. Por eso, Señor, te queremos rogar por ellos, por ellas, por aquellas familias que la están pasando no muy bien en estos días. Y te suplicamos, Señor, que un poquito del solaz que da tu palabra pueda llegar a sus corazones. Por favor, Señor, acompáñanos. No queremos estar solos en este momento leyendo la Biblia, sino que el poder del Espíritu Santo nos guíe. Enséñanos a aprender de la experiencia de Baruch. Ayúdanos a ser sinceros contigo cuando hay dolor, cuando hay intenciones, y ayúdanos a ubicar nuestra perspectiva como le pasó al escriba Baruch. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Recordamos en varios capítulos que el profeta Jeremías jamás tuvo la intención de escribir en orden cronológico. O sea, si usted va a agarrar del 1 y sobre todo del capítulo 21 en adelante, empiezan a desordenarse las fechas cronológicas donde el profeta hace alusión en su libro. Este capítulo de hoy, el capítulo 45, es un capítulo que se sitúa mucho antes de lo que está viviendo en el presente el profeta junto con Baruch y el pueblo en la nación egipcia. Se escribe, esta porción de Jeremías se escribe en tiempos de la monarquía y es específicamente en el reinado de el monarca Joacim. Es el capítulo más corto del profeta Jeremías. Es interesante que se escribe en el año, este capítulo se escribe en el año 604 antes de Cristo. 605, 604 antes de Cristo. O sea, todavía la destrucción definitiva que vendría en el 586 de parte de Nabucodonosor en los tiempos del rey Sedequías no habían llegado todavía. Un dato curioso de este capítulo es que es dirigido a una persona en especial. Pocos capítulos de la Biblia son dirigidos a una persona específica. Generalmente son dirigidas a un grupo de personas, a una familia, a una comunidad o también a una iglesia. Generalmente se escribe al pueblo, pero jamás, no jamás, sino que son con pocas manifestaciones las escrituras o los mensajes dirigidos para personas de manera específica, como es el caso de hoy con la persona de Baruch. En este cuarto año de Joacim,
Jeremías llevaba unos 23 años de ministerio. Y recuerden ustedes que en este año pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasó este año fue que el profeta fue privado de pisar el suelo del templo. No podía visitar el templo, no podía adorar, ni dar mensajes, ni entrar en las puertas del templo en su tiempo. Por eso Baruc es convocado para ser el predicador, para ser el portavoz, el que anuncia de manera clara, diáfana, el mensaje que estaba por dar el profeta Jeremías. En este año es cuando, luego de pasar meses escribiendo Baruc por dictado de Jeremías, ordenando toda la historia profética, va este hombre escriba y se presenta ante el rey Joacim. Y esto está en el capítulo 36. Y le lee el mensaje. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden ver en los videos anteriores, el 36, hablamos específicamente del contacto que tuvo Baruc con Joacim. Cada línea que leía Baruc, el rey tomó la navaja del secretario y le cortaba el renglón que acababa de leer el escriba. Y luego de que terminó de leer, dice la Biblia que quemó todo el rollo y no le bastó al rey, sino que de paso fue un rey malvado, hizo lo malo a los ojos de Jehová, sino que además mandó a perseguir a el escriba y también a Jeremías. Baruc, y también obviamente debe haber habido algunos más, en este año comenzaron a tener una gran participación en el registro, la transmisión y la conservación de los escritos bíblicos. Los escribas tenían un vínculo muy estrecho con la escritura luego de este año. Es interesante que cuanto más degradada se puso la monarquía, los profetas no tenían libre acceso de predicar de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso es que los diferentes emisarios que mandaban los profetas cumplían el rol de portavoces o de ser los portavoces de los mensajes proféticos en ese tiempo. Eran hombres poderosos en letras. Eran hombres poderosos en conocimiento bíblico. Eran hombres altamente capacitados en lo lingüístico, lo gramatical y también lo ortográfico. O sea, eran hombres preparados intelectualmente hablando. Además, conocían la historia bíblica de manera cercana y tenían un vínculo estrecho con los profetas de Dios. O sea, eran hombres muy completos en todo sentido de la palabra. Además, a mí me surgió una pregunta, ¿no? Y no sé si a ustedes les surgió también. ¿Por qué se incluye este capítulo de Jeremías 45 después del final de la historia de Judá? Luego que Judá es llevada al cautiverio, luego que se coloca a Godolías como gobernador, luego que Ismael lo mata, ¿no?, a Godolías, luego que Johanán viene y ataca a Ismael y se van para Egipto. ¿Por qué se escribe este capítulo después? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Será que habrán pasado muchos años y este escriba se había olvidado lo que había pasado en el proceso de su vida anteriormente a estos tiempos, ¿no?, a estos años? ¿Será que le habrá pasado esto al escriba Baruc? Bueno, el versículo 1 dice: palabra que el profeta Jeremías dirigió a Baruc, hijo de Nerías, cuando él, bajo el dictado de Jeremías, escribía estas palabras en un rollo en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Así habla el Señor, el Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dices: pobre de mí, porque el Señor añade aflicción a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso. Esto es lo que le dirás a Baruc. Así habla el Señor: lo que había edificado lo voy a demoler, lo que había plantado lo voy a arrancar. Tú buscas para ti grandes cosas, no las busques más.
porque yo haré venir una desgracia sobre todo ser viviente. Palabra del Señor. Pero yo haré que tú conserves la vida como botín donde quiera que vayas. El versículo número 1 nos da el contexto histórico y nos nombra a la persona específica a la cual va dirigido el mensaje. El nombre de Baruch tiene un significado y es el que es bendecido. Y esto indica que su familia reconocía que en la persona de Baruch había bendición divina, había acompañamiento, había apoyo de parte del cielo. Por eso se creía que pertenecía a una familia de escribas. Por eso parece que venía de una familia importante, una familia de la alta alcurnia. La Biblia dice que tenía un hermano. Es interesante, Baruch tenía un hermano. Habían compartido este hombre, Baruch, había compartido muchos momentos cruciales del ministerio del profeta Jeremías. Este hombre, Baruch, había pasado por situaciones en compañía, al amparo del profeta, muy importantes. Por ejemplo, en el capítulo 36, ambos fueron perseguidos luego de la lectura del rollo ante el rey Joacim. A su vez, en el capítulo 32, ¿se acuerdan cuando Jeremías compró la tierra a uno de sus familiares? ¿Quién hizo el papeleo? ¿Quién hizo todo el movimiento, todos los aspectos legales para que todo esté registrado correctamente? Fue Baruch. Baruch estuvo allí para asistir en lo legal con el proyecto de comprar la tierra para el profeta Jeremías. Y además estuvieron en el capítulo 43 viendo ambos la destrucción de la ciudad de Jerusalén y ambos fueron obligados a ser llevados a Egipto. O sea, fue un compañero de viaje. Algunas tradiciones muy fuertes declaran que ambos mueren juntos por la ira, por el alboroto del pueblo. El pueblo los acusó y ellos terminaron apedreándolos en Egipto. Un hombre que podría haber tenido un alto cargo político se encuentra con un profeta destinado a la persecución, a la humillación y a la vergüenza. Un hombre que podría haber tenido ser un ministro muy importante de algún aspecto de lo gubernamental, pero decidió pasar sufrimiento con el profeta. Y esto es algo muy loable de Baruch. ¿Estaría usted dispuesta a dejar todo? Si usted tiene su carrera, tiene su profesión, usted está bien instalado, civilmente hablando, en lo social, tiene una economía estable, tiene un ingreso, una remuneración fija, ¿usted tomaría esta actitud de Baruch? Para pensar, ¿no? El versículo número 3, es interesante que allí en este versículo hay una exclamación. Es una exclamación muy común en el libro del profeta Jeremías. Es una exclamación que se encuentra muy comúnmente en el libro del profeta que estamos estudiando. Esta exclamación indica un dolor interno, un dolor que lastima lo emocional de manera extrema. Manifiesta o se puede percibir una necesidad de auxilio, de desesperación y también la manifestación de un dolor profundo. Dios en este versículo 3, le repite esta exclamación a Baruch. Esta exclamación Baruch la hizo muchos años atrás y Dios se la recuerda al escriba. El texto dice: tú dijiste. Quizá el escriba se había olvidado del sufrimiento que había pasado. Tú dijiste. Dios trae a la memoria un momento difícil porque son esos momentos donde uno comete errores. Baruch prácticamente en el capítulo 36 estaba muy temeroso y los jefes de la realeza le dijeron: vayan, escóndanse,
Y es muy interesante que se cree que es la continuación, por el dato histórico que nos da Jeremías, es una continuación, una extensión al capítulo 36, el capítulo 45 del profeta Jeremías. Y el escriba, Baruc, estaba muy asustado, muy acongojado, en angustia. Se preguntaba ¿por qué? Dice el versículo 3, pobre de mí, porque el Señor añade aflicción a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso. Nosotros, cuando estamos quizá en una situación mejor, nos olvidamos de aquellos momentos en los cuales uno no la ha pasado tan bien. Y el recordar no es un masoquismo de la vida, no. Es simplemente recordar que en esos momentos críticos el Señor estuvo con nosotros. Es una exclamación personal, una exclamación que manifiesta un momento de su experiencia de la vida. Y esta exclamación se distribuye en 4 aspectos diferentes. El primero marca una tribulación, que está atribulado este hombre. Manifiesta lágrimas, llanto, lloro. A su vez, lo golpea el cansancio y está ausente, el punto número 4, está ausente la oportunidad de descansar. Uno de los puntos centrales de esta exclamación del versículo 3 es que Baruc acusa a Dios. Es muy común que nosotros le echemos la culpa a Dios de cuando nos está pasando malas cosas. Baruc no comprende su situación porque, la juventud a veces no nos permite, nos vela la visión de el propósito de ese momento difícil. El primer episodio que marcó a Baruc fue en el capítulo 36, el que él pensó obviamente que por el enorme trabajo, meses haciendo de copista, copiando y copiando lo que le dictó el profeta, él pensó que iba a haber un reconocimiento de parte de la realeza. Él pensó que iba a ser tratado muy bien. Quizá pensó en recibir algún cargo importante a nivel político. Y es interesante que el rey termina persiguiéndolo y lo declara proscripto al palacio. O sea, prácticamente lo tomó como un reo. Y allí viene la frustración de este escriba. Queridos hermanos, si usted tiene un ministerio, si usted tiene un cargo, una responsabilidad en la iglesia, no pretenda que sea usted alabado, que usted sea reconocido por el ministerio que está llevando a cabo. El ministerio, sea que usted sea anciano, un diácono, un pastor, lo que fuere, un docente, le gusta la enseñanza en su iglesia y usted da capacitaciones, no espere un reconocimiento de sus líderes, como le pasó aquí a el escriba Baruc. El llamado muchas veces o la vocación de servir en la iglesia no es valorado ni por los líderes ni por los mismos hermanos. Aprendamos de Baruc. No siempre el esfuerzo, la entrega nuestra es reconocida loablemente por los que están alrededor nuestro en la iglesia. Además, un episodio que también afectó mucho, impactó mucho la emoción de Baruc fue que en el rollo se está escribiendo un mensaje de desolación y de cautiverio. Eso impactó a Baruc. ¿Cómo es que mi pueblo va a ser azotado por la ira de Dios? Señor, ¿cómo es que nos traes esta condenación? Y nacieron preguntas en la mente del escriba. Se describe en este versículo un periodo de depresión profunda para con Baruc. Esto es muy interesante porque Dios no tiene robot trabajando para él. Dios no tiene hombres insensibles a lo que le pasa alrededor suyo. No, Dios tiene hombres y mujeres y niños y niñas que tienen emociones. Y vemos por toda la Biblia manifestación de emociones, de preocupación. Lo vemos desde Adán y Eva, que tuvieron miedo.
sintieron vergüenza, se sintieron desnudos. Lo palpamos en Caín cuando tuvo que huir, huyó cuando mató a su hermano. Lo vemos en Abraham. Señor, cuando estaban llenas Sodoma y Gomorra, ¿no vas a tener misericordia? Lo vemos en Salomón cuando dedicó la casa al Señor. ¡Qué gloriosa es tu presencia!, dijo Salomón. Lo tenemos en el cantor de Israel, en David. Lo tenemos en Job. Lo tenemos en el apóstol Pablo. Lo tenemos en el apóstol Pedro, cómo lloró amargamente luego de haber traicionado a Cristo. E inclusive tenemos al Señor Jesús, uno de los llantos. Jesús tuvo muchas necesidades. Jesús fue humano como usted y como yo. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo a la muerte, no quería ir a la cruz. Pero Jesús no oculta en su escritura los sentimientos que él tuvo. Dios es un Dios que no oculta las sensaciones de sus hijos. Por lo tanto, si usted quiere llorar delante de Dios, usted se enoja con Dios. Yo encontré una persona que dice que él discute con Dios. Está bien porque nosotros debemos aprender a orar, debemos aprender a hablar con el Señor. Baruch, bueno, eso lo escribió Jeremías, pero se manifiesta en la vida devocional de Baruch sinceridad. Baruch estaba pasando por una situación difícil y le habló al corazón de Dios, no manifestó mentiras, ni hipocresía, ni adulación hacia la persona de Dios. Baruch le dijo: Señor, tú me estás trayendo esto. No puedo dejar de llorar. No puedo dormir en la noche. Me hace falta descansar. ¿Qué está pasando, Señor? Y Dios nos dice que los grandes hombres de Dios también tienen emociones, también sienten, también pasan por momentos difíciles. En los versículos 4 y 5, Dios, luego de recordarle un momento de tristeza, Dios ahora quiere fortalecer el ánimo del escriba Baruch. Dios quiere renovar la perspectiva hacia el futuro de Baruch. Dicen los versículos 4 y 5: esto es lo que le dirás a Baruch: así habla el Señor, lo que había edificado lo voy a demoler, lo que había plantado lo voy a arrancar. Eso se ve también en Jeremías 1:10. Figuras tomado de la arquitectura y de la agricultura, o de la actividad agrícola. Y estas son palabras que Dios dice: mira, Baruch, yo sé lo que estoy haciendo. Baruch, en estas palabras lo que Dios le dice: Baruch, tranquilo, no tengas desconfianza del futuro. Baruch, confía en mis planes. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo tenía planes, pero eran planes para este pueblo condicionales. Por eso dice el versículo: lo que había edificado lo voy a demoler. Yo tenía planes de elevar a este pueblo, pero este pueblo me deshonró. Este pueblo me faltó el respeto. Este pueblo no valoró mi temor. No obedeció mi ley. Por lo tanto, Baruch, te describo de que vendrán momentos difíciles. Pero tranquilo que yo estoy manejando la situación. El versículo 5 dice: tú buscas para ti grandes cosas, no las busques más, porque yo haré venir una desgracia sobre todo ser viviente. Palabra del Señor. Pero yo haré que tú conserves la vida como botín donde quiera que vayas. Dios le habla aquí de dos maneras. Le dice primeramente que Dios es el que tiene el control. Dios está al dominio de la situación. Dios sabe lo que está haciendo. A Él no se le escapa ningún detalle. Yo soy el Dios soberano, dice en el versículo 4. Yo tengo planes para este pueblo. Tenía planes de edificarlo, pero este pueblo ha caído moralmente muy bajo. Por lo tanto, voy a darle un momento de disciplina, de instrucción moral. Y a su vez, en el versículo 5, le enseña lo esencial de la vida, lo que es eterno, lo que es
perenne. Los árboles perennes son aquellos que no pierden jamás su verdor, jamás sus hojas caen. Y Dios le está diciendo, mira Baruch, tenés el lente donde no debe estar, tenés una visión parcial de las cosas. Muchas veces la Biblia nos quiere enseñar a encontrar el verdadero sentido en nuestra existencia en esta vida. Y mucha gente quizá está sin rumbo, mucha gente que está invirtiendo sus fuerzas, sus energías en aquello que no edifica. Jesús muchas veces habló acerca de las prioridades en la vida. ¿De qué sirve, dice Jesús, que el ser humano gane el mundo entero si pierde la vida eterna? Querido amigo, ¿será que estamos, amiga, queridos hermanos, será que estamos invirtiendo mal nuestros bienes, nuestros talentos, nuestras energías, nuestras fuerzas? ¿Será que estamos buscando cosas en la vida que no son lo realmente importante? Digamos y unámonos con el apóstol Pablo que dice, en comparación a lo que Cristo me ha dado, tengo todo por basura. Quizás son esos capítulos, el capítulo 45 de nuestra vida, que Dios nos trae a la memoria momentos del pasado en los cuales cometimos errores y nos consuela con el sentido de que la vida cristiana es un proceso. Es un proceso que no nace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se da de manera paulatina, suavemente. Por eso, querido amigo, querida amiga, si usted está por el sendero de la vida cristiana, usted siga avanzando, porque le puede pasar como Baruch. Recordar esos momentos en los cuales nosotros éramos jóvenes, niños espirituales y cometimos errores atroces. Pero el Señor nos instruye. Cambia tu dirección, cambia tu meta, no mires hacia allí. Coloca tus fuerzas en otra dirección. Ojalá que este capítulo nos hable, un capítulo rico, un capítulo muy, muy especial. Que Dios les bendiga ricamente. Que Dios esté con ustedes en este día. Un abrazo les mandamos desde el canal Enseñanza Bíblica y los esperamos en los siguientes videitos. Si les gustó, les ayuda estos videos, no olviden por favor de dar un me gusta, de suscribirse y compartan. Compartan con personas que traten de leer la Biblia, de estudiarla y que sea de bendición. Dios les bendiga ricamente.